Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Invitado especial viene de la ciudad de Saltillo. Nuestro hermano Asael es parte de nuestra familia de Saltillo. Recíbele con un fuerte aplauso. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? ¿Están bendecidos? Yo estoy contento porque me siento en casa. Esto es una iglesia que refleja el amor de Dios. Amén. Quiero, antes de comenzar con la palabra, gracias. Viajamos con un equipo. Venimos a una cruzada de milagros de nuestra apóstol Lili. ¿Sí conocen a nuestra apóstol? Reciban un saludo afectuoso de ella. Ella está ministrando en otra ciudad en este momento y nos pidió que les dijéramos que es una iglesia amada por ella, por Dios, y reciban un saludo muy afectuoso de parte de ella, al igual del equipo que viaja con nosotros en Saltillo. Hoy quiero presentar a dos de mis discípulos que están conmigo trabajando en la ciudad de Saltillo, que están liderando jóvenes. Les voy a pedir que se ponga de pie. Osvaldo, son hermanos. Si me ayudan a darles un fuerte aplauso. Ellos son parte de nuestro ministerio de alabanza, de nuestro ministerio de jóvenes. Hemos trabajado juntos ya por algún par de años y le doy gracias a Dios por la vida de ellos. Iglesia, cierre sus ojos conmigo. Espíritu Santo, habla lo que tú quieras hablar a esta preciosa iglesia. Habla, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos e hijas que en esta mañana han dispuesto su tiempo para venir a buscarte, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es poderosa, Señor. Y hoy creemos, Padre, que tú harás cosas poderosas en nuestra vida. Desata tu reino en este lugar. Desata tu reino sobre esta nación, Padre. Declaramos que esta tarde no saldremos igual, porque tu palabra nos va a transformar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale a la persona que tiene a un lado: prepara tu corazón. Pero dígaselo con una sonrisa. Es bonito, ¿no?, que nos reciban con una sonrisa. Dígale: prepárate para lo que Dios tiene esta tarde. Amén. ¿Estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Quiero tocar 6 puntos que en esta mañana quiero enseñar. Van a ser, no me voy a tardar mucho. Me dice el pastor que tengo hasta mañana, si quiero. Pero quiero tocar 6 puntos en esta tarde que nos van a ayudar a entender lo que es la palabra de Dios, lo que Dios quiere en nuestra vida. Y el primero de ellos es algo que dice en Gálatas 3:13. Si usted me acompaña a Gálatas 3:13, la palabra de Dios dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. ¿De qué dice ahí, iglesia? Díganlo más fuerte: maldición. ¿De la qué? De la ley. Yo quiero explicar esto porque entender esta escritura, entender esta parte, va a resolver muchos problemas en nuestra vida. La maldición en su original habla, fíjese, Gálatas 3:13, habla de desear el mal para alguna persona. La palabra maldición habla, dice, se espera que la maldición suelte una fuerza negativa y maligna que actúe en contra de la felicidad y propicie el fracaso del maldecido. Incluso los malos efectos de esto pueden ser heredados.
Esta palabra puede ser fuerte a veces, decir, oye, la maldición, o que hay un efecto negativo en contra de mi vida, o que hay un efecto en contra de mi alegría, porque dice en contra de la felicidad, y que propicia el fracaso de la persona. La maldición es quien tiene el señorío, la propiedad, la potestad de la persona para separarla de Dios. Ahorita le voy a explicar esto bien. Alguien que caía bajo la maldición de la ley en el Antiguo Testamento era una persona que estaba siendo separada de Dios. El ir en contra de la ley que Dios había establecido a través de Moisés, el hacer cosas que no iban de acuerdo a la ley, hacía que nos volviéramos, que cayéramos en pecado. Y el pecado acarreaba o traía la maldición, porque eso nos separa de Dios. Y entonces viene algo que en nuestra vida empieza a atacar y a ejecutarse de parte de la maldición, que era separarme de Dios, que era actuar en contra de mí de forma negativa, actuar en contra de mi felicidad, y haciendo que las cosas fracasaran en todo lo que yo hiciera. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque cuando la maldición venía sobre alguien había una separación. Y eso viene en Mateo 27:45. La palabra dice en Mateo 27:45. Primero les voy a explicar lo que es la maldición y lo que es la separación, y después vamos a entrar en explicar mejor esto. Pero la Biblia dice en Mateo 27:45. Dice, léalo conmigo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Hubo qué? Tinieblas. El significado de tinieblas es oscuridad, o representa el pecado y la muerte. Usted sabe que cuando Jesús pagó por nuestros pecados, siendo entre las 12 y las 3 de la tarde, hubo tinieblas, hubo oscuridad. Muchos han querido tratar de descifrar este fenómeno sobrenatural. Unos dicen que fue un eclipse, otros dicen que... Pero nosotros sabemos el significado, que en un momento más lo voy a explicar. Pero hubo tinieblas, hubo oscuridad. Las tinieblas estaban representando el pecado y la muerte. Las tinieblas simbolizan aflicción, peligro y dolor. Recuerde que la maldición era una fuerza negativa y maligna que actuaba en contra de el que había caído en pecado. Y en eso había una separación. Pero las tinieblas también nos dicen o nos hablan de una ausencia de Dios. Las tinieblas también me hablan de una ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien caía en pecado y había una maldición sobre él, había una separación de la persona con Dios. Usted sabe que el pecado nos separa de Dios. Y dice que cerca de la hora novena Jesús clamó al Padre y le dijo: Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús en ese momento, muriendo en la cruz del Calvario, lo que logra expresar con sus últimas palabras es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía abandonado, él se sentía descuidado, él se sentía solo por Dios, dejado por Dios. Y déjeme explicarle ahora sí lo siguiente. La maldición del pecado había caído sobre Jesús. La paga del pecado, que es la muerte, estaba sobre él, porque él llevaba el pecado de todos nosotros. ¿Estamos en lo mismo, iglesia? Amén. Él llevaba el pecado. Era inevitable que Dios se separara de él. Él tenía que morir para que el pecado fuera consumado con la muerte. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo quería acercarse con Dios, la forma de pedirle perdón era la expiación de los pecados. ¿Se acuerdan? Si no, después el pastor se lo va a explicar. Pero el punto es que el pueblo, el sacerdote oraba. Y oraba ahí por un chivo, el que le llamaban el chivo expiatorio.
oraba y dice que imponía las manos sobre ese chivo y declaraba todos los pecados del pueblo, todos. Y decía: el pueblo ha pecado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y lo ponía ahí sobre sus manos, y el chivo lo mandaban al desierto para que fuera atormentado, porque ese chivo llevaba todos los pecados. Y en el desierto era atormentado por un demonio, para entonces llevarlo a la muerte. Eso era lo que estaba pasando con Jesús. Eso representaba la libertad del pueblo. Eso representaba el perdón de Dios para el pueblo. ¿Estamos aquí? Porque dice la palabra que entonces levantaban otro sacrificio, otro chivo, o bien ya de sano, tenía ahí ciertas características. Lo levantaban como ofrenda a Dios. Y entonces Dios traía la libertad al pueblo. Y era, imagínense, esclavos eran liberados, etcétera, muchísimas cosas. Pero lo que estamos viendo aquí en la cruz del Calvario es que Jesús era ese chivo expiatorio. Todo el pecado del pueblo, del mundo, estaba cayendo sobre Jesús. Sus pecados y mis pecados estaban cayendo sobre él. La paga del pecado era que Jesús tenía que morir. La maldición le tenía que separar de Dios. Y entonces Jesús está experimentando una profunda soledad en ese momento. Y dice: Dios, ¿por qué me has desamparado? Entonces Él tenía que morir para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Él tenía que morir para llevar el pecado a donde debería estar, afuera. Y Él tenía que morir para que el día de hoy tú y yo pudiéramos recordar ahora dónde se encuentra el pecado. Y en este momento el pecado se encuentra debajo de los pies de nuestro Salvador. Amén. Porque Él murió una vez y para siempre. Pero eso le tenía que costar la separación de Dios y Jesús. Él estaba realizando el sacrificio que pagaría nuestro pecado eternamente. ¿Por qué le estoy explicando esto? Ahorita me va a entender. La maldición provoca abandono. La maldición provoca separación de Dios. ¿Sí? Eso es lo que tú y yo vivimos antes de venir a los pies del Señor. Yo no sé usted, cada quien tiene un testimonio, pero yo antes de conocer al Señor me sentía, o en el tiempo en el que yo estuve separado de Dios, me sentía triste y me sentía solo. Tal vez alguien puede sentir otra cosa, pero lo que yo sentía era soledad. Y cada vez que yo llegaba a mi casa en la noche, yo me sentía solo, porque yo estaba separado de Dios. Entonces eso es lo que provoca el pecado. Pero la Biblia dice algo bien importante en el versículo de Gálatas 3:13. Y dice: nosotros fuimos redimidos. Y lo vamos a leer ahí en el verso que teníamos antes. Dice ahí la palabra, dice: Cristo nos ¿qué? Nos redimió. Ya vimos qué significa maldición, ¿verdad? Ahora, separación, abandono de parte de Dios y muchas cosas que vamos a ver. Pero que vengan cosas negativas en nuestra vida, que venga fracaso en nuestra vida, eso es lo que el diablo quiere. Pero dice: Cristo nos redimió de la maldición. ¿Qué quiere decir redención? ¿Qué quiere decir? La Biblia nos habla que fuimos redimidos. Cuando Cristo te redimió de la maldición, del pecado, lo primero que hizo es sacarte de las tinieblas. La palabra dice que vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Porque nosotros no nos damos cuenta que estamos en pecado. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Usted le puede preguntar a alguien que está teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio si le causa una lucha y si se siente mal. Pero si esa persona no sabe que delante de la palabra de Dios no está bien o es incorrecto, la persona no va a sentir nada porque no conoce que es pecado. ¿Estamos? Pero cuando nosotros conocemos lo que es pecado y entonces no lo seguimos haciendo, entonces ya no estamos en tinieblas. Pero cuando Dios nos libra de las tinieblas, entonces ahora podemos ver lo que está bien y lo que está mal. Por eso la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice la palabra, ¿verdad?
porque nosotros ya sabemos que está bien y que no está bien. Entonces la palabra lo primero que hace Jesús es sacarnos de las tinieblas antes de sacarnos de la maldición. ¿Por qué? Porque tiene que ver esto. Mire, redimir significa comprar, pero significa comprar a un esclavo con miras de hacerle libre. En el Antiguo Testamento, cuando se compraba un esclavo, era para que el esclavo le sirviera toda la vida. Usted iba al mercado de esclavos y veía a los esclavos, que tal vez el más joven, el más fuerte, el más flaco, no, qué sé yo, y usted lo veía ahí, y entonces decían, bueno, yo quiero comprar este esclavo, ¿cuánto cuesta? Ah, bueno, cuesta tanto. Usted pagaba por la libertad de ese esclavo para hacerlo esclavo de usted. Y usted se lo llevaba a su casa y le servía toda la vida. Lo que hizo Jesús con nosotros fue comprarnos de la esclavitud del pecado, pero no volvernos a esclavizar. Pablo decía, ahora yo soy esclavo por amor, porque él decía, ahora Jesús me compró de lo que yo estaba preso. Yo estaba preso del pecado, yo estaba preso de la maldición, yo estaba preso. Jesús me compró, me redimió para hacerme libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son libres aquí? Jesús, a través de la redención, nos libera de una obligación, de dolor, de una situación penosa. Él consigue a través de la redención nuestra total libertad y nos saca de la esclavitud mediante un pago. El pago fue su sangre preciosa. El pago fue que Él tenía que morir. El pago fue su vida para que tú y yo tuviéramos libertad. Ser redimido significa ser comprado para que, escuche esto, para que la maldición ya no tenga autoridad sobre nosotros. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? Estamos destituidos. Quiere decir que todos habíamos pecado. Había maldición en nuestra vida y la maldición nos había traído tinieblas. ¿Para qué? Para que nosotros muriéramos. Sin embargo, el ser redimido ahora en Cristo logra que la maldición ya no tenga autoridad sobre nosotros. Logra que la maldición ya no provoque en usted fracaso, ya no provoque en usted enfermedad, ya no provoque en usted dolencias. Usted fue comprado con la sangre de Jesús y la maldición ya no tiene autoridad sobre ti. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado, y esto implica algo importantísimo: que nosotros estábamos separados de Dios. Pero cuando la maldición es rota a través de la redención de Jesús, si la maldición traía separación y ahora la maldición ha sido rota por la redención, entonces la separación ya no existe entre usted y Dios. No sé si me estoy explicando, amén. Eso implica que usted ya no está separado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La maldición evita que podamos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin embargo, cuando es quitada, volvemos a un encuentro y a una reconciliación entre Dios y nosotros. Iglesia, ya no hay separación entre usted y Dios. Si fuiste rescatado de la maldición, fuiste rescatado del desamparo, entonces yo quiero decirle algo, y yo espero que nunca se le olvide: Dios no te va a desamparar. Dios no te va a desamparar. Él no te va a dejar. Podrás pasar problemas, podrás pasar situaciones, pero tienes que saber algo en tu mente y en tu corazón, y es que Dios está contigo. Amén. ¿Lo puede creer? Dios no me va a desamparar porque he sido libre de la maldición de la ley, aquella que me hacía creer, que mi pecado me estaba separando de Dios. Y si bien es cierto que el pecado nos separa de Dios, cuando entendemos la redención de Jesús en nuestra vida, ahora fuimos comprados de nuestra vana manera de vivir para
vivir una vida nueva. El que esté en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le estoy explicando esto? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto de la maldición? Porque hay algo bien importante que tenemos que entender. Dice Romanos 8:35, si me acompaña. Romanos 8:35. Y dice una pregunta y dice: ¿quién o qué puede ser? Puede hablar de alguna. La escritura en quién, en su original, nos habla de quién o qué, de alguien o de algo. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice, ninguna cosa, perdón, verso 38. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Dale uno más, perdón, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. ¿Y por qué a veces sentimos que Dios no está con nosotros? ¿Por qué a veces le echamos la culpa a Dios y le decimos: es que ¿por qué no me respondiste? ¿Por qué no estás conmigo? A veces hemos dicho: es que si Dios me hubiera respondido, es que si Dios me hubiera venido antes a los pies de Jesús, si yo lo hubiera conocido antes. ¿Por qué muchas veces dudamos de que Dios está con nosotros? Porque no estamos entendiendo esta verdad, iglesia, que nada nos puede separar de Dios. La verdad me está diciendo, o una verdad me está diciendo, que nada me puede separar de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, ¿la qué? Dígalo fuerte, ¿la qué? La verdad y la vida. Si Jesús está diciendo que Él es el camino, que Él es la verdad, entonces ¿quién me está diciendo que es la verdad? ¿Una cosa o una persona? Dígalo con fe. Una persona, porque Cristo está diciendo: yo soy la verdad. Si la verdad es una persona, ¿usted qué crea que sea la mentira? ¿Una cosa o una persona? Dígalo con fe. Pero ¿por qué la verdad es una persona? Porque Él lo está diciendo, es Jesús. Dice la escritura, el padre, dice que el diablo es el padre de la mentira. Entonces tiene hijos. ¿Quién es el hijo? La mentira. ¿Me explico? No se la quiebre, porque no le vamos a hacer caso a la mentira, le vamos a hacer caso a la verdad. Pero si la verdad es Jesús, la mentira es una persona. Y no voltee con el que tiene al lado, porque no es ni uno de nosotros. Pero la mentira, o miren, lo que me está diciendo Romanos 8 es que hay algo que está encontrándose entre la verdad y la mentira. Porque la mentira la verdad está luchando y diciendo: ¿qué me va a separar de Dios? Tribulación, hambre, etcétera. Si yo fui redimido de la maldición, entonces nada ni nadie me puede separar de Dios. Porque la maldición trae separación, pero Jesús trae unidad. Nada me puede separar de Dios. El punto es que la mentira, iglesia, está hablando en este tiempo a nuestra sociedad. La mentira está inspirando cosas negativas que nosotros permitimos escuchar con nuestros oídos naturales y espirituales. La mentira está diciendo que Dios no está contigo. En el momento más crítico de tu vida, la mentira te está diciendo: ves, estás solo. Te dije que no ibas a cambiar.
Te dije que no vas a sanar. Es imposible que sanes de cáncer. Es imposible que tu negocio no vaya a prosperar. Vas a ser un fracasado. Nunca vas a cambiar. Dios no te escucha. ¿Para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia? Es de fanáticos. Mira tu vida. Esa es la mentira hablando. La mentira diciendo: no vas a restaurar tu matrimonio, no vas a restaurar a tus hijos, ya los perdiste, van a vivir en drogadicción toda la vida. Inspirando cosas. Y la mentira va caminando con usted toda la vida para robarle la fe y separarlo de la verdad, haciéndole creer que lo que usted está viviendo es lo que usted merece. Porque la mentira le dice: tú eres un pecador, tú estás en pecado y lo que mereces es vivir en pobreza. Tú te equivocaste y lo que tú mereces es que tú no seas próspero. ¿Para qué te acercas a Dios si acabas de pecar el día de ayer? Esa es la mentira. Y usted no se va a poder librar de la mentira a menos que cierre sus oídos y le haga caso a la verdad. Porque la verdad de Cristo es más importante, iglesia, que lo que toda la mentira, el padre de la mentira, nos pueda decir. La mentira quiere robar su fe, pero la verdad quiere que usted se incremente en fe. Todas estas cosas que vemos, si me regresas al 35, todas estas cosas son promovidas por la mentira. Cuando usted está en angustia, la mentira empieza a promover cosas y le empieza a decir: no vas a salir, te van a meter a la cárcel por las deudas, tus tarjetas de crédito te van a meter a la cárcel. Y usted empieza, y la mentira provoca angustia para que usted dude de que Dios está con usted, para llevarle a esta conclusión: que usted está separado del amor de Dios, que Dios no te escucha, que no está contigo, que no oye tus oraciones, que no te ama, que Él está lejos y que tú no estás en su mente. Y tú tienes que entender, iglesia, que eso no es verdad. Porque el pago de Jesús en la cruz del Calvario, el día de hoy, todavía tiene validez. Tú tienes que entender esto: que todas las mentiras que el diablo está generando a tu alrededor no dejan de ser eso, mentiras. Que tu vida tiene un propósito en Dios y que tú no te vas a quedar en el mismo bache del que Dios te sacó. Que Dios no está lejos de ti. Que Dios ve la oración tuya, madre, por tus hijos. Que Dios ve el deseo de tu corazón de restaurar tu matrimonio, de restaurar tu familia, de recuperar el negocio que perdiste. Dios está al tanto de ti porque tú eres su hijo. Decía el salmista: aunque mi padre natural y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dice: si un padre le da a su hijo pan, ¿qué no nos hará Dios? Dios nos ama, iglesia, y Él dio a su Hijo Jesucristo para morir por nuestra vida, porque Él te ama. ¿Cómo puedes tú pensar que Dios no está contigo? Pero la mentira quiere hacerte creer eso. ¿Quién te separará del amor de Dios? ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Cuando tú tomas la verdad en todo tu corazón, las cosas del diablo salen huyendo y no pueden contra la verdad. Yo no sé aquí en esta iglesia, pero yo creo que sí, que hay ataques, problemas, dificultades, enfermedades, tristeza. Pero yo sé que aquí hay gente valiente que se levanta y que toma la verdad, que es la palabra de Dios, para orar y para reprender al enemigo, porque la palabra es una espada. La palabra nos defiende, pero sobre todo la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? De toda mentira del diablo. Yo sé que en este lugar hay gente que se levanta con la palabra. Todo lo que va a pasar es que el diablo va a venir y va a decir, la mentira se va a levantar y va a decir: voy a ir a atacar a fulano de tal, de esta iglesia.
iglesia y le voy a robar su negocio. Le voy a decir que es un mal administrador porque no estudió y que él está perdiendo todo lo que su administración lo está llevando a la bancarrota. Pero cuando usted diga: yo soy un hijo de Dios, no me importa que no pude estudiar, pero yo tomo la palabra y la palabra me dice que Él me hace sabio y que Él me hace un hombre próspero, entonces la mentira del diablo lo único que va a hacer es que va a salir huyendo de su vida, de su negocio, de su familia y de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la verdad, iglesia, la verdad es Jesús. Toma la verdad y la verdad te estará redimiendo de la mentira. Que dijimos que era redimir, comprar, liberar, sacar. Amén. La palabra es clara y la palabra es directa. No sé si hay alguien que me pueda ayudar con el teclado. Todavía no voy a terminar, pero... no, ya mero. Una vez que usted tenga la verdad, iglesia, declárelo con fe y con autoridad. A veces estamos siendo tan oprimidos por algún pensamiento, por algún sentimiento, que si nosotros tomáramos la verdad y habláramos, el Señor trae una libertad a nuestra vida. El miedo a ir a lo sobrenatural por causa de las mentiras del diablo nos paraliza. Jesús le dijo a Pedro, que estaba ahí en la barca, le dijo: Pedro, cuando Jesús caminó sobre las aguas y que pensaban que era un fantasma y tuvieron miedo, y Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo. Y entonces Pedro le dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y Pedro tal vez tuvo miedo al principio, dudó, pero al escuchar la voz del maestro empezó a caminar sobre las aguas. Y cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, dice la escritura: pero al ver el fuerte viento, las olas que estaban a su alrededor, tuvo miedo y se empezó a hundir. ¿Usted qué piensa que pensó él? Lo lógico: ¿cómo es posible que yo esté caminando sobre las aguas? Esto no es posible, me voy a hundir y esto me va a tragar, el agua me voy a ahogar. Él era pescador, conocía la fuerza de la naturaleza a través del mar. Y dice que tuvo miedo y se empezó a hundir. Y cuando el maestro va y lo rescata, lo saca con su mano, ¿sabe qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Por qué tuviste miedo? No, le dijo: hombre de poca fe. Iglesia, podemos sentir cosas, pero eso no debe dominar nuestra fe. Somos humanos y tenemos emociones y sentimientos. Y tal vez ante algo de gravedad, donde sentimos y oye, me diagnosticaron cáncer, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor empieza a invadirnos los pensamientos y el temor. Y es normal, no somos robots. Sin embargo, lo que la Biblia me está diciendo esta mañana y lo que yo quiero enseñarle es que eso no debe dominar su vida, ni sus sentimientos, ni sus emociones, sino lo que debe dominar su vida es que usted diga: ante tal situación, ante tal cosa, no me importa lo que sienta, yo tomo la palabra, porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Y no me importa si los diagnósticos dicen que me quedan 3 meses de vida, al que cree todo le es posible. Eso hará la diferencia en su vida. Usted puede tomar cada situación y puede decir: angustia,
podrás venir a mi vida, podrás tratar de acusarme con la mentira, pero eso lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y usted se empieza a tomar de las verdades. Dice: enfermedad, podrás venir a mi vida, podrás tratar de meterme mentiras en mi mente y en mi corazón, pero la verdad es que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces la enfermedad no tiene parte ni suerte en mi vida. Así es que en el nombre de Jesús yo la echo fuera de mi vida. Adicción, podrás venir a mi vida y podrás decirme que voy a ser un adicto por toda la eternidad, pero la Biblia dice que Él es mi libertador, y si Él me da la libertad, ¿quién más me la podrá quitar? Iglesia, tome la verdad, tome la verdad. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Sí habrá aflicción, pero confía. ¿Quién venció al mundo? El mismo que me compró, el mismo que me lavó, el mismo que me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, el mismo que tuvo fe en mí, que creyó en mí. Aquel que dijo: por ti nadie cree en ti, nadie da un peso por ti, pero yo te levanto, yo te limpio, yo te sano, yo te restauro para que tú me sirvas. Es el mismo Jesús que está con nosotros. Si usted toma la verdad esta mañana, Jesús estará operando en cada área de su vida, en cada área de su vida. A veces nos cuesta tanto creer en milagros. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos de mentiras. Porque estamos llenos de mentiras. El mundo nos ha marcado: no es posible. Porque el diablo ha querido invadir de mentira. Quiero que entienda que Jesús pagó el precio que te condenaba. Pagó el precio que te decía: tú eres un pecador, que te vas a morir. Pagó el precio para romper toda maldición que viniera sobre ti, sobre tus hijos. Pudiste tener un padre borracho, adicto al alcohol, pero eso no quiere decir que tú y tus hijos lo van a hacer, porque eso era en la maldición de la ley, era herencia. Pero cuando usted toma la verdad, el Señor Jesús rompe toda maldición. Así es que sus hijos no van a ser adictos a ninguna cosa, ni usted ni sus hijos, ni enfermedades. Porque dice: mi abuela tuvo diabetes, mi tatarabuela también, mi madre también, ya me toca. No, iglesia, esa no es la verdad. Él murió por tus pecados para hacerte libre y para hacerte un hombre sano. Amén. Déselo fuerte al Señor. No le crea al diablo, no lo escuche. Escuche la verdad. Escuche la verdad, lea la verdad. Tengo un problema, pastor, ayúdeme. Vaya y no sé qué hacer. Vaya y lea la verdad. ¿Cuál es la verdad? Me están acusando. ¿Cuál es la verdad? Tú eres mi justicia. Es que yo no lo hice, yo no cometí eso. Tú eres mi justicia. Tú eres mi justicia. Dos cosas más y termino. Jesús, al pagar el precio por nuestro pecado, no solo hizo eso. Ahorita lo mencionaba el pastor en la ofrenda, en la comunión. Dice: si nos entregó por nosotros. ¿Por qué se entregó Jesús? Por amor. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Eso es Dios, ¿estamos? Amén. Jesús se entregó a sí mismo. Dice: despojándose a sí mismo por amor, para tener libertad tú y yo. Dios se entregó por amor. Jesús se entregó terrenalmente por amor. Y eso me habla aún más allá. Me habla de un pacto. En un noviazgo, los novios se pueden pelear y se puede decir: ¿sabes qué? Ya no te quiero ver, vete para tu casa y yo para la mía, y no nos volvemos a hablar en la vida. Y eso puede pasar.
y se pueden contentar al otro día y se vuelven a pelear y se vuelven a ir a su casa, cada quien para su lado. Y al otro día, a la otra semana, ay, es que te extraño, y pues no, otra vez vamos a estar juntos. La vuelven a regar uno de los dos, se pelean y se van y se separan y nunca más estuvieron juntos. Pero en un matrimonio no es así, no debería ser así. Cuando un matrimonio se pelea y se enoja, y entonces ahí el esposo le dice: esposa, ya me tienes harto, ya no quiero estar contigo, me voy a ir con mis papás a vivir. Y la esposa le dice: ¿estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, pues nos vamos. No, ¿por qué? Porque somos uno, hicimos un pacto de estar juntos para toda la vida. Amén. No la anden aplicando esa, Pero dice, ¿y por qué les digo esto? Porque el mismo pacto nos enseña la Biblia, que es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús nos amó tanto que hizo un pacto. Por eso Él respeta tanto el pacto. Por eso cuando usted está bajo cobertura, cuando usted está aquí en la iglesia y respeta a su pastor y lo honra, hay un pacto de Dios, de honra, de honor. Pero el pacto que hizo Jesús fue: oye, yo me entrego por amor para ti, yo te compro por amor para que tú estés conmigo siempre. Y cuando usted dice: Dios, ya no quiero nada contigo, ¿sabes qué? Desde que te conocí todo me ha salido súper mal, siempre me va mal, a mis amigos me critican y todo eso, ya no quiero nada contigo. Y Dios te dice: ¿seguro? Sí, seguro, ya me voy. Y Dios te dice: bueno, pues me voy contigo, porque hicimos un pacto. En el momento en que tú le entregaste tu vida a Jesús, Él hizo un pacto contigo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él prometió estar contigo, iglesia. Él prometió todos los días de tu vida no dejarte ni desampararte. Él está contigo. Aunque tú pienses que no, Jesús está contigo en las buenas y en las malas. Aleluya. Nada nos puede separar de su amor. No hay nada que te pueda separar. Es que me equivoqué, el Señor ya pagó por tus pecados, arrepiéntete, pero no pienses que va a caer maldición sobre tu vida. Último punto: la bendición más grande viene a través de Jesús. La bendición que Dios nos da a nosotros como sus hijos viene a través de Jesús. ¿Estamos? Porque Jesús es quien abre. Se lo pongo más fácil: Jesús es quien rompió el velo para que usted y yo pudiéramos entrar con libertad delante de Dios. ¿Estamos? Jesús es la puerta de la bendición, de todas las bendiciones que Dios le habló a Abraham, que Dios le habla en la palabra de Dios para tu vida. Tú eres el que está listo para recibirlas. Entonces, todas las bendiciones de Dios, pero hay una en especial que nos habla del gran amor de Dios. La maldición se elimina con la bendición. La maldición de la ley se ha deshecho con el sacrificio de Cristo. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Cuando vivimos en la presencia de Dios, iglesia, amándole y obedeciéndole, gozamos de bendición. ¿De cuál bendición? Hay muchísimas bendiciones. Usted va a ser próspero, usted va a ser sano, etcétera, etcétera. Pero la vida que Jesús nos ofrece es una vida de herencia, bendición y un esfuerzo continuo de bendecir. Muchas veces tachamos a Dios de alguien negativo, de alguien malo, de alguien que está viendo a la humanidad diciendo: a ver, que le salga mal este negocio, y ahora que le salga mal esto, y ahora que se... No, Dios no es así. Dios nos bendice y nos bendice y nos bendice y nos bendice. El problema somos nosotros. Pero quiero que entienda esto: cuando usted toma la bendición de Dios creyendo que no hay nada que lo pueda separar de Él, que ya no hay maldición ni pecado, que ya no hay nada que impida que usted se acerque a Dios y le diga: papá, quiero que mi negocio prospere, quiero que me sanes, etcétera, con la palabra. Entonces dice: mire, la bendición es una ausencia de tinieblas, ya no hay desamparo en la bendición, ya hay libertad de sufrimiento cuando entendemos que somos hijos de Dios. Hay una verdad
que Él nos da para que nunca se nos olvide una verdad más. Y Él dijo: yo les dejo al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Dice: Él les enseñará todas las cosas. Me impresiona mucho la vida de Jesús, porque Jesús hablaba tanto del Padre. Usted lee Juan, el Evangelio de Juan, y escucha a Jesús tantas veces decir: mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y dice: gracias Padre porque me has dado esto. Gracias Padre porque cuando multiplica los panes y los peces, ahora el Padre. Todo el tiempo estaba con el Padre. El Padre es quien nos da la bendición. Pero ahora Jesús deja al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo conoce lo que el Padre quiere y se lo trae a usted. Y te dice: Margarita, Juan, Pedro, el Padre quiere bendecirte. Y entonces tú dices: el Padre quiere bendecirme. Yo tomo la verdad y entonces camino en fe. Dice: oye, es que no se ve para dónde pueda ir. No, mi familia no quiere recibir a Cristo. Y Jesús y el Espíritu Santo te dice: háblales una vez más. El Padre los va a convencer. Y dices: no, es que ya no puedo hacerlo. Pero tú dices: pero el Padre me dice que lo haga, que obedezca, y va a haber bendición. Y entonces lo haces y el Espíritu Santo habla a través de ti, y tu familia se convierte a los pies de Jesús. Amén. Porque fuiste obediente a la voz del Padre. El Espíritu Santo es una bendición. Cuando nosotros somos libres de la maldición, libres del pecado, libres de todo desamparo, entonces viene el Espíritu Santo a tu vida. ¿Sabes para qué? Para hacerte saber que el Padre jamás se alejará de ti. El Espíritu Santo es quien está contigo todos los días. Y es el Espíritu Santo que te permite conquistar. El punto más importante para Jesús, fíjate, fue redimirnos de la maldición y meternos en una comunión, intimidad con el Espíritu Santo. Podrás decir: no conozco mucho la palabra, pero el Espíritu la conoce y Él te la revela. No conozco mucho acerca de esto, pero el Espíritu sabe. Entonces, cuando tú crees que la verdad está contigo, el Espíritu Santo está contigo, y tú eres un hombre poderoso en Dios. Tú eres un hombre que no le teme al futuro, que no teme de malas noticias, porque sabes quién eres y dónde estás parado. Y el Espíritu Santo estará ayudándote a conquistar esas áreas de tu vida. Habla con Él, platica con el Espíritu Santo, dile las cosas que sientes, velo como una persona que es, y Él te hará entender todas las cosas que no entiendes. Jesús está en este lugar y su Espíritu Santo está en este lugar. Hay gente que ha tenido enfermedades por no entender que Jesús ya nos hizo libres de la enfermedad. Dios te quiere sanar. Hay gente que ha vivido con tristezas tan profundas, con pecados tan arraigados. Por lo regular ministro jóvenes, y hay jóvenes que se sienten tan culpables por algo que hicieron hace 3 o 4 años. En la iglesia trabajo encargándome de toda la gente que viene por primera vez a nuestros servicios, y la gente que platica conmigo tiene acusación. Piensan que la enfermedad que tienen la merecen, porque no conocen la verdad, porque no conocen al Espíritu Santo. Quiero decirle algo para terminar. Nada de lo que tú estás pasando que no sea de bendición proviene de Dios. Si te has sentido triste, posiblemente estás abrazando una mentira que no proviene de Dios. Si te has sentido que no puedes avanzar,
Posiblemente hay una mentira que has abrazado. Si te has sentido que no puedes cambiar, o que has fracasado en una y otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa, hoy Dios quiere que conozcas más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guiará a la verdad. Y entonces tú vas a entender lo que dice la Biblia. En Éxodo 3, Dios le dice a Moisés, Moisés le pregunta cuando está siendo llamado, le dice, Moisés, dice, ¿y tú quién eres? ¿Quién les digo que me envió a liberar al pueblo? Y Dios le dice, el yo soy. No, pero ¿quién eres? Dice, el yo soy. ¿Pero quién eres? Dice, diles que te envía el yo soy. Y cuando tú y yo entendemos quién es Él en nuestra vida, entonces podemos decir, porque Él dice, yo soy tu sanador, yo soy tu refugio, yo soy tu castillo, yo soy quien te prospera, yo soy quien pelea por ti, yo soy quien cambia tu familia, yo soy quien restaura tu vida, yo soy quien restaura tu matrimonio, yo soy el que te lleva al éxito, yo soy el que te perdona, yo soy el que te sana. Eso es lo que dice Dios esta mañana para ti. Debemos creerlo, iglesia.